Bueno, pues yo os voy a hablar un poco de la recuperación de los trigos gallegos y sobre todo de, como me comentaron, de la contribución del CIAN, de este centro, en la IGP Pan Galego, Pan Gallego, porque de eso se trata, de cuál fue nuestro papel, en qué ayudamos para la creación y registro de esta indicación geográfica, de que ya Alfredo ya ha explicado un poco de las normas y de las partes que tienen las indicaciones geográficas. La normativa, son dos reglamentos que establecen europeos, que establecen las normas generales y disposiciones de aplicación, para que al final se pueda inscribir una indicación en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas que está en la Unión Europea. En el caso de la IGP Pan Gallego, pues el reglamento de ejecución de diciembre del 2019, número 2182, pues fue cuando se inscribió definitivamente esta IGP. Después de un largo proceso, que como todos conocéis, pues parte de la Xunta de Galicia, después del Ministerio de Agricultura y después su proceso en la Comisión Europea. La implicación del CIAN en la IGP ha sido plena desde un principio, tanto en la formación del pliego de condiciones, tanto en la consecución del estudio histórico, que es la vinculación de ese pan gallego al territorio, y sobre todo, donde hemos trabajado más, evidentemente, ha sido en la recuperación de trigo, todas las ecotipos, variedades tradicionales de trigo, también de centeno y otras especies. Todo comenzó en 1997 con un convenio entre la Consejería de Agricultura, FEGAPAN y Sementes de Galicia, hoy en día Calfensa, para desarrollar un proyecto de investigación cuya finalidad última, aunque tenía bastantes más, pero la finalidad última era conseguir variedades autóctonas de trigo para producir un pan gallego de calidad, ya que, según FEGAPAN, y lo que nos solicitaban, era conseguir variedades de trigo que llegasen a las panaderías en lotes homogéneos, en cantidad suficiente, para que pudiesen hacer ese pan más tradicional, más artesano, que para ellos era fundamental que se incluyese este trigo gallego. Con respecto al pliego de condiciones, digamos que desde la base en que se empezó a trabajar en dicho pliego fue una encuesta realizada por el CIAN a 193 panaderos de FEGAPAN, para establecer un poco las bases y para conocer también nosotros las diferentes opiniones de cómo se debería hacer un pan gallego, qué es lo que debería, qué materias primas se deberían utilizar, qué procesos, como el de fermentación, cocido, todos los procesos del pan gallego para que hubiese una visión única al final y un pliego de condiciones claro, que todos estuviesen de acuerdo. En esa encuesta, una de las cosas principales, pues nos dijeron que el 89% de ellos contestó que creía imprescindible este uso del trigo del país en la elaboración del pan gallego. A lo largo de estos años se han dado múltiples charlas a panaderos, eso lo sabrá bien Juan Piñeiro, que hoy en día ya está jubilado. Sucesivas reuniones también posteriormente de la Xunta, FEGAPAN y el CIAM. La Xunta, me refiero a la parte de AGACAL, la parte que lleva la Dirección de Industrias y Calidad Diferenciada, para llevar a buen término este pliego de condiciones y que definitivamente se apoyase y se aprobase por las asociaciones provinciales de FEGAPAN en julio del 2015. Eso fue el pliego de condiciones aprobado y el que se solicitó a la Xunta. El estudio histórico fue realizado por la Universidad de Santiago, por el equipo de Lourenço Fernández Prieto, pero solicitado por el CIAN y financiado por los proyectos de investigación que se realizaron gracias a los convenios iniciales que se realizaron entre el CIAN, FEGAPAN y la Xunta. La recuperación del trigo autóctono,
digamos que las líneas desarrolladas íntegramente por el CIAN, pues ha sido las prospecciones por todas las comarcas gallegas para recuperar esas variedades tradicionales, creación de un banco de germoplasma, selección y mejora de los ecotipos que tenemos, registro de las variedades posibles, conservación y multiplicación del banco, caracterización de dichos ecotipos y un programa de mejora del trigo autóctono para conseguir variedades un poco más adaptadas a los requerimientos actuales. Otras dos líneas que en este caso sí que han ayudado a las empresas, en las que han sido totalmente necesarias e imprescindibles para que se formase un itinerario de transferencia de la semilla producida en el CIAN y para que llegase el grano a las panaderías, y después también para controlar esa trazabilidad del grano desde el CIAN a las panaderías, pues han sido empresas como inicialmente Calfensa o Cervus y hoy en día el grupo Dacuña, que sin ellas pues no podrían llegar ese grano a las panaderías, por tanto son esenciales. Y también la creación de algunas asociaciones como la antigua Proca, y actualmente Triaga y Procegal, que producen suficiente trigo para que llegue a las panaderías, y también los molinos implicados. Con respecto a ese banco de germoplasma, ya lo he citado muchas veces, bueno, tenemos un banco actualmente de 195 trigos autóctonos y 100 de centeno, también unas pocas avenas, pero son muy poquitas. Esto es un plano que también he mostrado muchas veces, bueno, de dónde se recogió, las zonas rojas y verdes, en qué municipios se recogieron trigos autóctonos, y en este plano pues donde se recogieron los centenos autóctonos. Con respecto a la selección y mejora de los ecotipos elegidos, pues en 1996 se partió de 5 ecotipos, que como aún no se había creado el banco germoplasma y no teníamos suficientes ecotipos, pues se partió de 5 ecotipos traídos por Fegapan, de 5 zonas de probada aptitud panadera, que eran Callobre, Coristanco, Fene, Ordes y Ponteceso, en el que se hacía, bueno, pues un pan de calidad, y los panaderos apreciaban mucho esos trigos. Y se hicieron, pues a partir de ahí se empezaron a hacer ensayos de calidad harino-panadera, de producción, un poco resistencia a enfermedades, bueno, para conocer esos ecotipos y elegir el más idóneo. Y al final se decidió por la línea Callobre, y la sucesiva selección fenotípica de plantas, pues después de varios años, pues llegó a la conclusión de una variedad que posteriormente se presentó para su registro a la Oficina Española de Variedades Vegetales. Más tarde, en el 2005, pues se hizo una nueva selección para conseguir más ecotipos, una selección pues que después de 5 años de seleccionar espigas a líneas, pues se consiguió pues obtener semilla parental de la variedad Cabeiro, que finalmente se consiguió en el 2011, pero bueno, se acabó de registrar como variedad de conservación en 2015. Y actualmente, pues a partir del 2018 empezamos nueva selección de otros ecotipos para proponer otras nuevas variedades de conservación y digamos que ampliar un poco el rango de semillas que hubiese en el mercado. Con respecto a las solicitudes de registro, en el 2003 se solicitó la variedad Callobre, y finalmente en agosto del 2016 se registró en el registro de variedades comerciales, que depende del Ministerio de Agricultura, como sabéis. En 2013 se solicitó la variedad Cabeiro y se registró finalmente en el 2015 como una variedad de conservación. Y en 2021 se ha solicitado 3 nuevas variedades de conservación para que se registren en el registro de variedades comerciales. Por tanto, en un año, o como mucho en 2 años, pues nos indicarán si han sido registradas. Con respecto a la conservación de estas variedades, el CIAN es selección obtentor de la variedad Callobre y seleccionador de la variedad Cabeiro, y por tanto le corresponde el mantenimiento y la conservación de las mismas. Ninguna de ellas está protegida, es decir, no está dentro del registro de variedades protegidas, y ese material parental se conserva en el banco germoplasma del CIAN entre 4 y 5 grados y al 50% de humedad,
como veis en esta fotografía, en botes con gel de sílice para proteger al máximo para bajar la humedad y que se conserve bien ese grano. Con respecto a la caracterización agromorfológica y de calidad del grano de los ecotipos realizada en el CIAM, o sea, entre el 2003 y el 2009 se hicieron sucesivas caracterizaciones de un total de 108 ecotipos de trigo autóctono y 73 de centeno autóctono, y posteriormente entre el 2012 y 2014 se caracterizaron 110 ecotipos de trigo y se realizó, aparte de esa caracterización agromorfológica y de calidad, pues una caracterización molecular de 195 ecotipos por las gluteninas de alto peso molecular, que están relacionadas con la calidad del pan, del trigo, mejor dicho, y por tanto eso nos ha ayudado, luego de un análisis multivariante con 26 descriptores, tanto cuantitativos, cualitativos y de calidad de grano, pues realizar una agrupación de toda la base, de todas las accesiones en 18 grupos homogéneos, que esto pues nos llevará a lo mejor en el futuro a seleccionar nuevas variedades, nos facilitará a lo mejor a seleccionar diferentes líneas a lo mejor de cada uno de los grupos, los que creamos más interesantes o aquellos que tengan más calidad de grano para hacer un buen pan gallego. Y aparte, continuar también haciendo mejora genética por cruzamiento de líneas entre ellas o con variedades modernas. Aparte de las caracterizaciones realizadas, se pueden ver en la página web del CIAM, en la parte de recursos fitogenéticos. Con respecto a la calidad alveográfica del trigo autóctono, pues aquí se muestra un poco los datos de las analíticas realizadas en laboratorio entre 2008 y 2021, en el que se muestra un poco pues el análisis alveográfico y también el contenido proteico, peso hectolítrico de estas variedades Cabeiro y Callobre, para que se vean sus diferencias. Con respecto al proceso de mejora de trigos gallegos, se comenzó en 2014. Este programa de mejora se intentaba, para evitar el gran problema de los trigos autóctonos, de su talla alta y del gran encamado que tenían, pues para conseguir líneas que se pudiesen registrar, pero líneas autóctonas con un 98% de la genética gallega, pero que fuesen de talla corta. Para ello se empezaron a realizar cruzamientos con variedades modernas de talla baja, portadoras del gen SRHT semienanos. Entre el 2015 y el 2019 se realizaron los retrocruces para conseguir devolverle a esos cruces iniciales pues el porcentaje de genética autóctona gallega a esas líneas. A partir del 2016, utilizando para ayudarnos las técnicas de selección molecular, para ayudarnos en laboratorio a saber cuál de todas las plantas analizadas pues tenía ese gen semienano, dado que por la altura algunas veces en los invernaderos y dependiendo de la fertilidad del suelo y de la zona donde esté, pues simplemente por esa diferencia de alturas de 10-20 centímetros era muy difícil seleccionarlas y algunas veces había errores. Por tanto, posteriormente, entre el 2019 y el 2021, se realizaron las 2 autofecundaciones para conseguir la homogeneidad de esas líneas finales, para que ese gen RHT seminano estuviese en homocigosis y, por tanto, se pudiese conseguir una línea ya final con la que ser el origen de una nueva variedad. Y lo único que nos queda ahora es seleccionar unas 90 líneas que se han desarrollado, seleccionar de entre ellas las mejores en un ensayo de campo y empezar a producir semillas suficientes, ya que se parte de la producción única de una planta, producir semillas suficientes para dentro de a lo mejor 2 años pues poderla solicitar su registro en la Oficina Española de Variedades Vegetales. Aquí hay algunas fotos del proceso un poco del castrado o emasculación de las anteras para hacer los cruces dirigidos,
y fotografías del proceso de las PCRs y geles de agarosa, donde se denotan a través de esos geles, pues donde aparecen el gen salvaje alto o el gen RHT de acortamiento del tallo. Con respecto a la producción de semilla de las variedades para que llegase a las panaderías, ahí es donde desde un comienzo ha habido una importante ayuda de las empresas para que esa semilla llegase desde el CIAN, llegase a las panaderías, pasando pues por la Asociación de Productores Inicial, la PROCA, que estaba radicada en Ciencio de Limia, para que se produjese suficiente grano. Una empresa la inicial, que era Calfensa, recogiese todo ese grano, se moliese en un molino asociado, y posteriormente pues la harina se llevase a las panaderías. Ese establecimiento de ese itinerario pues requirió, claro, una trazabilidad de esa semilla para evitar fraudes y para saber si realmente podíamos controlar esa producción, y se realizó pues a través de controles, a través de geles electroforéticos, por las técnicas de SS-PAGE y ACID-PAGE, para controlar si había mezclas en las harinas o no. En la actualidad, nosotros, el CIAM, producimos semilla base certificada de la variedad Cabeiro y Callobre, y Semillas Setes, una empresa creada por el grupo de Acuña, pues produce semilla certificada de Cabeiro. Estas también se han creado dos nuevas asociaciones, Procegal y Triaga, que son las que están produciendo pues la gran cantidad de trigo autóctono. Con respecto a datos, un poco para que os hagáis la idea, en un comienzo se empezó en 2006 con la producción de Callobre. En ese caso, en el año 2009, el CIAN ya había producido 60 toneladas de semillas R1, pero como veis aquí, en el año 2019, después de la inclusión del registro de Cabeiro, pues actualmente ya se producían 67 toneladas de Cabeiro, y actualmente, gracias a la empresa Semillas Setes, se está multiplicando, se ha conseguido este año ya 300 toneladas de semilla Cabeiro, mientras que nosotros, producíamos mucha menos cantidad de Callobre porque ahora está menos demandada. Y con respecto un poco a la producción y con respecto al pan que se podría producir actualmente con ese trigo Callobre y Cabeiro, estos son los datos de Cabeiro. Se ve aquí se ve aquí que, por ejemplo, en el 2019 se produjo en fincas, en parcelas alrededor de toda Galicia, unas 420 toneladas de grano de Cabeiro, solo de Cabeiro. También habría que contar pues otras parcelas dedicadas a la variedad Callobre, y después pues muchas otras hectáreas dedicadas con ecotipos locales que aún se producen en Ciencio de Limia y en otras partes. Pero en lo que respecta a Cabeiro, pues en el 2019 se pasó de producir en parcelas unas 420 toneladas a este año a cosechar 2.000 toneladas de grano, que en este caso podían producir pues unas 2.000 toneladas de pan hecho exclusivamente al 100% con el grano Cabeiro. Y como el pliego de condiciones de la ISP solo exige que se utilice un 25% de trigos autóctonos, por tanto simplemente este grano Cabeiro se podría producir pues unas 8.000 toneladas de pan simplemente con este grano Cabeiro. Por tanto, se ve que la creación y la producción de semilla año tras año se puede aumentar muchísimo, y esperamos que ahora mismo que está la IGP ya aprobada, pues se pueda comenzar ya a que salga pan gallego a los comercios. Con respecto a la trazabilidad de la variedad, también fue una misión nuestra del CIAN, recogiendo pues muestras en almacén, molino y panaderías, y a través de las técnicas que os comenté, pues de electroforesis,
intentar detectar fraudes y garantizar la trazabilidad. En el 2021 pues se ha hecho un proyecto también colaborando con la USC para realizar esta trazabilidad con un panel de microsatélites. Y bueno, que sepáis que la trazabilidad es un objetivo imprescindible en la IGP Pangalego y en el resto de las IGPs. Y con esto acabó la exposición, me parece que justo en el tiempo adecuado. Muchas gracias por escucharlo.